¿Alguien recuerda de qué hablamos el domingo pasado? ¿Alguien que me ayude a recordar de qué hablamos el domingo pasado? ¿Qué enseñamos el domingo pasado? Gus. ¿Mande, Ana? El Dios no conocido. El Dios no conocido. Y hablábamos de este fundamento bíblico donde Pablo les dice, ustedes ahí tienen un monumento. Tienen un monumento al cual ustedes adoran con la leyenda al Dios no conocido. Y hablábamos el domingo pasado acerca de la importancia de conocer a Dios, de realmente escuchar la voz de Dios, de sentir su presencia, de sentir su amor. Y hablaba y predicábamos el domingo pasado que muchas veces hemos estado dentro de una iglesia por años dentro de una iglesia, llámese como se llame, religión, que se llame religión. Sin embargo, le dice Pablo a los atenienses, les dice, ustedes adoran a esa escultura, pero sin embargo no conocen al Dios al cual ustedes sirven. Y es lo que muchas veces pasa dentro de la iglesia cristiana. Hay mucha gente que canta, que levanta las manos, mucha gente que dobla sus rodillas, mucha gente que ayuna a un Dios que no conocen, a un Dios al cual no han abrazado, a un Dios al cual no han permitido que Dios venga y toque sus vidas. Y hablábamos de la importancia de ir hasta la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo y permitir que Él haga con nuestra vida como Él desea y de esta forma nosotros conocerle a Él. Y yo puedo recordar cuando yo era niño, cuando que mis papás me llevaban a la iglesia, pues uno como hijo obedece las instrucciones, ¿verdad? Y si papá y mamá dicen, nos vamos a ir a la iglesia en domingo, pues te levantas temprano, te bañas, te arreglas y vas a la iglesia, entras a la escuelita dominical, escuchas acerca de Sansón, acerca de Moisés, acerca de Noé, y ahí queda toda la historia. Pero me habían presentado a un Dios de lejos, pero yo no conocía a ese Dios. Así como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos realmente te ven. Y la pregunta sería, ¿hasta qué momento yo vine a conocer a Dios? ¿Hasta qué momento de mi vida yo conocí realmente al Señor? Fue en un momento difícil de mi vida. Hasta ese momento fue cuando yo conocí al Señor cara a cara. Sí, en donde Él me abrazó, donde Él me consoló, donde Él me fortaleció, donde Él me dio todo lo que yo necesitaba, ¿no? Y pues bueno, Dios usa cada desierto de nuestra vida para que nosotros podamos ir hasta su presencia y nosotros abrazarle y conocerle. Aquí la diferencia es que muchas personas en un desierto deciden ahogarse en su sufrimiento, buscar la forma de consolarse con amigos, con fiestas, con adicciones, ¿sí? Pero yo me refugié totalmente en la presencia de Dios y ahí en la presencia de Dios fue donde Dios me abrazó, donde Dios me fortaleció, donde Dios me consoló. Y desde ese momento que yo conocí al Señor, decidí ya no volverlo a soltar. Porque una vez que realmente lo conoces, ojo con lo que voy a decir, una vez que realmente conoces a Dios, ya no lo sueltas. Tu vida realmente ya no es la misma. ¿Seguirás teniendo debilidades? Sí, porque tenemos un cuerpo con debilidades, pero ya no sueltas a Dios. Y hay mucha gente que pisa las iglesias, las pisa por una necesidad, porque hay una enfermedad en casa, porque hay una escasez financiera, X o Y razón. Mucha gente llega a la iglesia por una necesidad. Y de repente, dentro de la iglesia hay un mover del espíritu, y dentro de la iglesia encontraron paz, encontraron consuelo y se sintieron a gusto. Pero se dieron cuenta que el problema no fue contrarrestado. La razón por la que vinieron a la iglesia sucede que no pasó algo. Y entonces esa persona deja de ir a la iglesia porque se desilusionó, porque el Dios al cual él levantaba sus manos en esos domingos, el Señor no respondió y entonces esa persona se aparta del camino. Pero realmente no conoce al Señor. Realmente no conoce a Dios.
Sin embargo, es importante saber que Dios tiene un tiempo y Dios tiene un proceso. Sin embargo, es bueno recordar aquella historia donde Saúl era atormentado por un espíritu malo y David, cuando tocaba el arpa, ese espíritu se calmaba y Saúl podía en ese momento descansar. Mucha gente llega a la iglesia y se siente muy cómoda, se siente feliz, porque hay un espíritu de armonía. El Espíritu Santo habita ahorita en este momento en medio de nosotros. La presencia de Dios está ahorita en medio de nosotros, porque dice su palabra que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Sí, entonces cuando tú y yo tenemos un lugar, un tiempo asignado para buscar el rostro de Dios, para clamar a Él, entonces hay un mover espiritual. Y es por eso que hay mucha gente que tú te puedes encontrar dentro de las iglesias que se andan durmiendo, andan cabeceando. ¿Por qué? Porque encontraron un lugar donde tienen paz, donde encontraron descanso. Porque llegan a su casa, se acuestan en su cama, no hay forma en que puedan conciliar el sueño, no hay forma en que su mente deje de pensar en los problemas, no hay forma en que puedan dejar el estrés y las preocupaciones a un lado, y de repente llegan a la iglesia y encuentran paz. Y entonces están cabeceando. Sí, yo les he dicho, o sea, muchas veces hemos criticado a esa gente, ¿verdad? Que se anda durmiendo dentro de las iglesias, pero déjalos porque están encontrando esa paz que ellos necesitaban. Que bueno, que si ya es deporte el estar viniendo a dormir aquí a la iglesia todos los domingos, mejor hay que buscar la presencia de Dios en casa para que Él ponga paz, la paz que uno necesita. Sí, porque ¿quién se duerme en el cine aparte de yo cuando hay una película aburrida? Yo sí me llevo a dormir en el cine, ¿sí? Pero si la película te interesa, ¿te duermes? No, ¿verdad que no? Si vas al teatro, a un concierto, ¿te duermes? No, ¿verdad? Si sales con la novia, con el novio, ¿se duermen? Bueno, no deberían de dormirse, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema totalmente, ¿sí? Entonces, hablamos de la importancia de realmente conocer a Dios. Y si tú dentro de este pequeño mensaje de reflexión con respecto al domingo pasado, puedes decir, es que realmente yo no conozco a Dios, tienes una tarea. Y esta tarea es buscar fervientemente la presencia del Espíritu Santo para que tú lo puedas encontrar. Yo pregunto, y en algún momento lo dije, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen salud, aquellos que aparentemente su familia está bien, ¿tienen necesidad de Dios? Deberían de tenerla, pero mucha gente siente que no tiene la necesidad. ¿Hasta qué momento vienen a buscar de Dios? ¿Hasta qué momento se acercan a una iglesia? Cuando algo está saliendo mal, cuando necesitan un milagro. Ahí es cuando la gente quiere acercarse a Dios. Esperanza de vida. Muchas veces tú y yo creemos que ahí vamos, con detallitos, con tentaciones, con problemas con papá, problemas en el matrimonio. Creemos que ahí vamos. Pero no nos hemos dado cuenta de la necesidad que realmente tenemos de tener realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Es una necesidad que no la puedes soltar. Así como el alimento de cada día, que tu cuerpo lo requiere y lo necesita, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu también necesita de la presencia de Dios. Y es por ello que existe la palabra de Dios para alimentarnos, es por eso que existe la oración, es por eso que existen las congregaciones, ¿no? ¿Para qué? Para mantenernos fervientes como carbones encendidos. Pero esperanza de vida, es importante que tú tengas esta necesidad, porque debe de haber una necesidad en tu cuerpo y en tu corazón de querer conocerle a Dios. Debe de haber una necesidad de querer conocer a Dios. Porque bien Job ya lo dije hace rato, mencionaba con sus palabras, de oídas te había oído, de oídas te había oído, sin embargo, a pesar de que de oídas lo había oído, Job ofrecía sacrificios por sus hijos a un Dios que no conocía. Dice, mas ahora mis ojos realmente te ven.
Esperanza de vida. El anhelo de mi corazón es que tus ojos vean a Cristo. El anhelo de mi corazón es que realmente conozcas a Cristo. El anhelo de mi corazón es que tu vida sea transformada. El anhelo de mi corazón es que realmente puedas pararte y decir, creo en Jesucristo, no porque de oídas lo oí, sino porque lo conozco, porque mis ojos lo han visto. Ese es el anhelo de mi corazón. Si yo estoy aquí delante de ti, no es porque yo sea perfecto, sino porque conocí a un Cristo, el cual anhelo que también lo conozcas, y que ese Cristo que transformó y tocó mi vida, también anhelo que transforme y toque tu vida. Es por eso que yo me paro aquí, no por mi perfección, porque no soy nada perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. Y por eso predicamos y hablamos de Él y no predicamos ni hablamos de mí, porque yo sí soy muy imperfecto, pero Cristo no. Entonces, esperanza de vida. El día de hoy te tengo una enseñanza, porque creo que todo lo que hemos predicado en estos domingos tiene un propósito bueno. Y la verdad es que tengo que admitir que no me había dado cuenta de hacia dónde el Señor nos quería llevar. Pero bien dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que revela y muestra a través de su palabra. Y durante el tiempo de adoración, el Señor me llevó algunas revelaciones y entendí el por qué hemos predicado de lo que hemos predicado en estos últimos domingos. Hemos hablado acerca de no criticar, hemos hablado acerca de conocer la presencia de Dios, hemos hablado acerca de la importancia de transformar nuestra vida. Y creo que si todo llegara a un punto, podríamos comenzar con la enseñanza del día de hoy. Este es el fundamento del domingo pasado. Dice Juan 17, te pido que todos sean uno. Esta es una oración de Jesús al Padre. Jesús dice al Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahí está. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y el tema de hoy se llama que sean uno. Repite conmigo, seamos uno. Seamos uno. La Biblia enseña esperanza de vida. En diferentes aspectos de nuestra vida, la importancia de la unidad. Y hablando en una cuestión espiritual, nos podemos encontrar desde la Santa Trinidad, cómo Dios es uno con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo. Y es por ello que tenemos fundamentos hoy del cómo el Padre anhela que nosotros como congregación seamos uno. Pero para ello, primero vamos a empezar con el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, donde dice de la siguiente manera, no tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí está hablando acerca de la forma en la que conviven los hermanos en Cristo. Pero si este versículo nosotros lo pudiéramos trasladar hasta nuestra casa, si este versículo lo pudiéramos trasladar hasta nuestros trabajos, no podríamos llegar a una conclusión de que somos un equipo y que realmente tendríamos que aprender a convivir tal cual la palabra del Señor nos enseña. Porque muchas veces hemos criticado, muchas veces hemos hablado mal de alguien, muchas veces hemos hablado mal de nuestros jefes, muchas veces hemos hablado mal de nuestra esposa, de nuestro esposo, hemos hablado mal de nuestros hijos, los hijos han hablado mal de los padres. Y pudiera parecer que todo esto, en vez de parecer que estamos unidos, estamos totalmente divididos.
Y así no se puede llegar a ningún lado. Es importante, esperanza de vida, que nosotros aprendamos a comprender cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo gran mandamiento que marca la palabra del Señor. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo es hacerlo parte de tu vida. El amar al prójimo es estar preocupado por esa tercera persona. El amar al prójimo es estar al pendiente de sus necesidades. El amar al prójimo es darle el tiempo que esa persona necesita. El amar al prójimo no es soltar a la persona y dejar que llegue a cualquier lado sin que tú estés presente. El amar al prójimo es todo lo contrario. El amar al prójimo tiene que ver con perdonar. El amar al prójimo tiene que ver con abrazar. El amar al prójimo tiene que ver con proveer. El amar al prójimo tiene que ver con estar al pendiente de la necesidad. Amén. Colosenses capítulo 3 dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos de himnos y cánticos espirituales. Aquí nos está enseñando la importancia en cómo nos tenemos que mover dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, sino a donde, sino donde quiera que tú y yo estamos. Llámese familia, llámese trabajo, llámese amigos, sí, llámese iglesia. Dice de entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? Un regalo no merecido, ¿sí? Y la misericordia tiene que ver con esta parte de dar sin a pesar de que no se lo merezca, ¿sí? Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Ser buenos. Humildad. ¿Qué es la humildad? Ser sencillos, nobles. Mansedumbre. Predicamos un miércoles acerca de la mansedumbre. ¿Qué quedamos que era la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Estamos cerca. A ver. Pacíficos, mansos, buenos. Acuérdense que la palabra de Dios enseña que Moisés era como, era manso. Así lo describe la Biblia, como un hombre manso. Porque muy independientemente de lo que estamos hablando, de lo que es la mansedumbre, dice una parte de la descripción de esta palabra, que la mansedumbre tiene que ver con una preocupación por los que están a su alrededor. Moisés estaba muy preocupado por el pueblo de Israel, porque a pesar de su duro corazón, a pesar de su dura cerviz, así como lo describe la palabra de Dios en el libro de Éxodo, dice que Moisés clamaba a Dios por el pueblo de Israel para que Dios no destruyera al pueblo por su forma de actuar y su forma de caminar. Es por eso que a Moisés se le cataloga como un hombre manso, porque a pesar de que también criticaba al pueblo de Israel a Moisés, Moisés se sostuvo, tuvo inteligencia emocional, era un hombre manso y jamás le permitió a Dios, no le permitió a Dios, a través de su oración le decía: Señor, ten misericordia, porque ¿qué dirá? ¿Qué dirá el pueblo de Egipto? Ese Dios sacó al pueblo de Israel y los destruyó en el desierto,
dice, yo te pido que tengas misericordia. Y entonces el Señor, movido su corazón a misericordia, decidió perdonar al pueblo de Israel y no eliminarlos, no matarlos, ¿sí? Entonces aquí la palabra del Señor, bueno, estamos hablando de la mansedumbre, luego habla acerca de la paciencia, dice, habla de soportarnos y perdonarnos unos a otros. Nos podemos dar cuenta que son tareas totalmente complicadas cuando ya tenemos un ritmo de vida, cuando ya alguien nos ha lastimado, cuando ya alguien nos ha traicionado. El poner en práctica todo esto llega a ser complicado. Pero hablábamos hace 2 domingos de un versículo que dice, no pueden decir que conocen a Dios si no aman. Si ustedes no aman, no pueden decir que conocen a Dios. Porque aquel que conoce a Dios ama, perdona. Es ahí donde nos remontamos al domingo pasado y nos damos cuenta de la importancia de realmente conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, perdonas sin límite alguno. Le preguntan al maestro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿A qué se referirá esto del 70 veces 7? Siempre no hay límite. 70 veces 7, multiplica 70 por 7, ¿cuánto te da? 490, ¿no? Imagínate perdonar 490 veces al día. ¿Alcanzarás a perdonar tanto? El problema es que no queremos perdonar la primera. Ese es el problema. El problema no son las otras 489. El problema está en la primera que necesitas perdonar. Podremos perdonar a nuestro hijo que nos robó 10 centavos, 5 pesos, 10 pesos. Pero qué complicado es perdonar a aquel que nos bailó a lo mejor con 5,000, 10,000, 15,000 pesos, con una estafa. Podríamos perdonar a nuestro hijo que reprobó el examen de matemáticas. Pero qué complicado es perdonar a alguien que te asaltó en la ruta y que tiene su rostro bien grabado en la mente. Pero dice, perdonarás. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta en el libro de Colosenses cómo es que la iglesia se debería de mover dentro de su misma congregación. Y bueno, si estamos batallando con algunos de estos aspectos, con algunas de estas características, esperanza de vida, es importante que vayamos a la presencia de Dios y que le digamos, Señor, necesito de ti. Señor, necesito que me abraces. Señor, necesito conocerte. Señor, soy barro en tus manos. Moldéame y hazme conforme a tu propósito y a tu voluntad. Amén. Mateo 12. Dice de la siguiente manera. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es ahí esperanza de vida, donde nos podemos dar cuenta la importancia de la unidad. Porque bien lo dijo Jesucristo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Esperanza de vida. Es importante que hoy decidas buscar esta unidad, no solamente dentro de tu iglesia, sino dentro de tu casa. Una casa dividida, un reino dividido, no permanece.
El Señor no quiere divisiones. El Señor está en contra de la división. El Señor, bien dice su palabra, lo que unió, no lo separa el hombre. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Nuestras familias necesitan un toque de la presencia de Dios para que seamos restaurados. Si estamos divididos, el Señor necesita mandar su cola loca especial espiritual, porque esa pega de locura literal. Y eso no hay quien lo pueda separar. Esperanza de vida permite que el Señor, que el Espíritu Santo, que el Hijo Jesucristo entre hasta tu hogar, entre a tu vida y empiece a unir lo que tú estabas dividiendo o lo que el diablo estaba tratando de dividir. Somos responsables, nosotros como personas, somos responsables de mantener unida nuestra familia. De uno depende. El diablo efectivamente hará su obra para dividir, pero en nuestras manos, equipadas con la armadura de Dios, podremos nosotros contrarrestar toda acechanza del diablo. Hay que contrarrestar toda acechanza del diablo. Hay muchas cosas, esperanza de vida. Escúchame, hay muchas cosas que el diablo no tiene nada que ver. Sin embargo, se le da toda la gloria y toda la honra a Satanás por algo que tú hiciste. Porque le quieres echar la bolita al diablo. Pero el diablo tiene otras actividades más importantes, pero gracias a cómo tú vives, gracias a cómo tú actúas, gracias a cómo tú te diriges, gracias a tus malos hábitos, está logrando cumplir su objetivo, que es destruir familias. No le eches la bolita al diablo por todas las cosas malas que suceden en tu casa. Hay muchas otras que efectivamente Satanás y todos sus súbditos sí están trabajando y sí están obrando. Pero ni tú ni yo somos Dios para saber si proviene del diablo o si proviene de Dios. Sin embargo, sí sabemos que hay acciones que tú y yo hacemos que están ocasionando problemas en nuestra familia. Y si tú sabes que esos problemas son a causa de malas decisiones tuyas, son a causa de que no pones de tu parte, son a causa de que no buscan la presencia de Dios como familia y preparan un lugar digno para adorar al Señor ahí en tu hogar, entonces sabrás, y te lo digo yo, que es responsabilidad tuya. Y no puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué hiciste? Señor, ¿por qué destruiste? ¿Por qué se me fue mi esposo? ¿Por qué se me fue mi esposa? Porque el Señor dirá, yo te di la armadura que tú necesitabas para poder contrarrestar. Yo te di la capacidad, yo te di la idea, la creatividad para poder transformar, para poder unir a tu familia, para poder dejar malas prácticas, para dejar malos vicios y que esto no sucediera. Porque si queremos espiritualizar todo y no esperanza de vida. No todo tiene que ver con una cuestión espiritual. No todo tiene que ver con Satanás, sino todo tiene que ver con Dios. Hay muchas cosas que tú y yo somos responsables. Y no podemos lavarnos las manos y decir, no fue mi culpa, fue propósito del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No le echemos la bolita al Señor. Tú tienes la capacidad de solucionar los problemas. Todo lo que tú no puedas hacer, el Señor se encargará. Porque tú te encargas de lo posible y Él se va a encargar de lo imposible. Es ahí donde se manifiesta la gloria y el mundo sobrenatural de nuestro Señor. Porque efectivamente hay un príncipe de Persia, diría Daniel. Hay un príncipe de Persia, el cual obstruye nuestras oraciones. Hay un mundo espiritual que trabaja para dividir reinos. Hay un reino espiritual demoníaco que está buscando dividir iglesias, que está buscando dividir familias. Pero nosotros no podemos ser esa herramienta del enemigo en el cual ocasione que se dividan nuestras familias. Y ahorita vamos a entrar más a fondo de toda esta parte, pero sí quería enseñar este fundamento que Jesús enseña en el libro de Mateo, a través de Mateo, de cómo él narra de lo que sucedió con el endemoniado. Y es exactamente eso lo que yo quiero que tú te quedes. Un hogar dividido
no permanece. Un reino dividido no permanece. Basta de criticar a los nuestros. Basta de ponerles el pie para que tropiecen. Se supone que son los nuestros. Se supone que somos una iglesia. Se supone que somos una familia. Se supone que vives en casa con papá, mamá, esposo, esposa. Se supone que hay unidad. ¿Por qué ponernos el pie? ¿Por qué? Basta. Porque eso solamente es obra demoníaca y nosotros somos herramienta del diablo. Así como llegamos a ser herramienta de Dios, también llegamos a ser herramienta del diablo cuando permitimos que este tipo de cosas sucedan dentro de nuestro hogar. Porque un reino dividido, una casa dividida, no permanece. No lo estoy regañando, ¿eh? Fundamentos del por qué debemos ser uno. Empecemos desde el inicio. Génesis 2, versículo 23. Dice de la siguiente forma la palabra de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Esperanza de vida. Hay un tema aquí muy complejo que muchos desconocemos. Cuando la palabra de Dios nos dicta que no podemos estar en fornicación, cuando la palabra de Dios nos dicta que no podemos estar en adulterio, es por esta sencilla razón. Usaré palabras claras, no descriptivas, pero en el momento en el que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, llámese esposa, llámese amante, llámese novia, llámese amigo, llámese como se tenga que llamar, existe un pacto, existe una unión espiritual entre esas dos personas. Y es por ello que aquí en el fundamento de Génesis 2, y se vuelve a recapitular en el libro de Mateo, donde Jesús enseña acerca de que ya no serán dos, sino ahora será uno, es porque existe un vínculo espiritual a la otra persona. No nos podemos hacer de los oídos sordos ni de los ojos ciegos, porque esto realmente es como es. Y yo lo he visto yo y siempre siempre que tengo la oportunidad lo comparto porque es algo que a mí me impactó. Fernanda y yo tenemos una amiga con un corazón asombroso. Era una chica espectacular. Y de repente empezó con un noviazgo. Este chico, nosotros también lo conocíamos. No estábamos de acuerdo con esa relación. No estábamos de acuerdo con que fueran novios. Este joven tenía pensamientos suicidas, tenía pensamientos equivocados, ¿sí? Y es por eso que no nos agradaba esa relación. Ella no tenía ningún tipo de pensamientos de estos. Ella se envuelve con él hablando de una cuestión sexual. Y no tuvo que pasar meses, cuestión de semanas. Ella empezó con este sentimiento de suicidio. Ella tenía este sentir de querer aventarse por la ventana. Cuando ella no tenía, nunca tuvo este tipo de pensamientos. Hay muchas veces esperanza de vida que tú y yo nos llegamos a envolver con personas que no nos tuvimos que envolver. Pero sin embargo, ya no somos nada más nosotros, ¿no? Sino ya, es un ejemplo, sino ya es Cris con la novia, ¿no? Hablando de una cuestión espiritual, con la esposa y con la amante. Entonces ya no nada más es Cris, ya es Cris y otras 3 mujeres. Y si esas otras tres mujeres se metieron con Paquito, se metieron con Pedrito y se metieron con Chuchito, entonces yo ya no nada más soy yo y otras 3, sino soy yo, otras 3
y otros 4. Y entonces de repente, esperanza de vida, no comprendes por qué estás deprimido, no comprendes por qué tienes ese tipo de pensamientos, no comprendes por qué tus actitudes son otras a como eras tú antes. Porque ya hay alguien dentro de ti, hablando de una cuestión espiritual, que está tomando el control de tu cuerpo y de tu mente. Es por ello esperanza de vida que cuando la palabra del Señor nos enseña que tenemos que abstenernos, vivir en santidad y no estar en fornicación y no estar en adulterio, no es porque el Señor no quiera que tú y yo gocemos de nuestra sexualidad. La sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado y que nos ha permitido tener, pero es algo que se goza dentro del matrimonio. Es por eso que dice la palabra del Señor, deleítate con la mujer de tu juventud. Eso significa, deleítate con la mujer de tu juventud porque es la única mujer con la que debes estar. Tú y yo debemos de ser como pingüinos. ¿Sí saben cómo son los pingüinos? Son fieles. Se muere la parejita, el pingüinito no vuelve a estar con otra pingüinita o con otro pingüinito. Así tú y yo deberíamos de ser. Oye, pero si ya se murió, bueno, si ya lo mataste, pide perdón. Si ya se murió, es otra historia totalmente y ya tú sabrás si te quieres unir a alguien más. Pero lo que yo estoy hablando ahorita en este momento es de la importancia en una cuestión matrimonial, cómo somos uno, ya no somos dos. Mi esposa y yo somos uno. Dos personas diferentes, pero un mismo sentir. Estamos unidos espiritualmente. Es por ello esperanza de vida que tú y yo nos debemos de cuidar. Así como dice también el versículo, Pablo menciona y dice que la mujer santifica al marido en la intimidad. ¿Sí han escuchado esa parte, verdad? Dense cuenta de la importancia de vivir en santidad y de pertenecer a una sola persona. Tiene un efecto espiritual tremendo, tremendísimo, pero somos ignorantes. Porque ¿qué? Somos jóvenes, somos adultos y decimos, mientras haya vitalidad, hay que darle, porque cuando ya seamos viejos ya no hay forma de que suceda algo. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña acerca de la importancia de la santidad y de permanecer para una sola persona, de pertenecer a una sola persona. ¿Sí? Pero bueno, si hay dudas, después los platicamos, porque hay más versículos que hay que abordar. Entonces, en la cuestión matrimonial estamos hablando que Dios ha mandado que somos uno con nuestra pareja. Y entonces, como matrimonio, nos debemos de preocupar por nuestra pareja. Debemos de preocuparnos por sus necesidades. Debemos de preocuparnos por su corazón. Estar atento a su corazón. Dice la palabra del Señor que nos demanda a nosotros los hombres el que nosotros tenemos que tratarlas como un vaso frágil. Para los que tenemos esposas sabemos lo que es eso. Son bien frágiles, pero qué buen complemento son para nuestra vida. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí la palabra del Señor nos enseña la importancia de que el cuerpo de Cristo esté unido. Amén. Entonces, como iglesia, debemos de apoyarnos. Como iglesia debemos también de estar al pendiente de la necesidad de la congregación. Y cuando hablo de la congregación, estoy hablando del edificio, estoy hablando de nosotros mismos como miembros de este cuerpo. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos podemos encontrar la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El siguiente domingo yo espero hablar acerca de la Santa Trinidad, de cómo realmente funciona, de realmente cómo representa la Santa Trinidad en nuestra vida espiritual, y el cómo, a pesar de que se manifiestan en diferentes tiempos, pero siempre han estado presentes los tres en todos los tiempos, ¿sí? Es un tema muy interesante y es por eso que lo aparté del tema del día de hoy, pero sin embargo no lo quería dejar pasar, porque es aquí donde empieza realmente todo. ¿Qué pasa cuando Satanás se revela? Tiene que ser desterrado del cielo, él y una tercia parte de los ángeles, porque el Señor trabaja en unidad. Al Señor no le gustan las divisiones. Es por eso que nos remontamos a ese versículo donde dice que todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Y el Señor tenía que desterrar a Lucifer y a su tercia parte de los ángeles. Que así tiene que ser. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5. Examinadlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, que es el espíritu, el alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde sacamos el fundamento bíblico de que nosotros como personas estamos conformados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el Señor hace una exhortación a su iglesia, a nosotros como congregación, de abstenernos de toda especie de mal, de abstenernos de todo aquello que pueda dañar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Somos un mismo cuerpo, sin embargo, son tres cosas separadas que hacen un cuerpo. Hablando de la cuestión del cuerpo, es este mueble físico que tú y yo tenemos. Lo has tratado bien, lo has tratado mal, lo has tratado como has querido, pero es un cuerpo físico, es un cuerpo totalmente terrenal. Dentro de ese cuerpo terrenal tienes lo que es el alma. ¿Dónde está el alma, esperanza de vida? En la mente. El alma. Cuando tú y yo morimos, cuando tú y yo partamos de esta tierra, de esta hermosa tierra, este cuerpo se va a convertir en polvo. Dirían por ahí, va a ser alimento para los gusanos. Muchos dicen, no, yo no voy a dejar que los gusanos me coman, por eso me van a cremar. Pero bueno, vas a convertirte en polvo otra vez. ¿Sí? El espíritu, que es de lo que aquí está haciendo referencia, el espíritu vuelve al Señor, porque el espíritu le pertenece únicamente al Señor. Es lo que nos da la vida. El espíritu es lo que nos da la vida. El espíritu únicamente le pertenece al Señor. El alma es aquello que va a partir a la presencia del Señor. El alma son todos esos recuerdos y todo aquello que tú y yo pudimos formar en esta tierra. Y ya cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí en el cielo, entonces lo único que va a permanecer es nuestra conciencia. Obviamente, todo glorificado, ¿sí? Sin maldad, de tal forma en la que podamos estar unánimes como iglesia, como hijos del Señor, glorificando y exaltando al Padre por la eternidad. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos compuestos por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Hay que cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay que cuidarlo, porque es todo nuestro ser. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Efesios 5, ya estoy cerrando. Dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Esperanza de vida. Cierro con Efesios. Y aquí nos podemos dar cuenta de cómo Dios quiere ver a su iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo únicamente respecto a lo que sucede dentro de la congregación, sino es cómo quiere ver Dios a su iglesia en la sociedad, en la familia, en el mundo laboral. Y yo espero que hayamos podido prestar atención a lo que dicen estos versículos, porque no es palabra de Cristo, es palabra del Señor que llega a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que su palabra es vida, que penetra hasta las entrañas como una espada de doble filo y que exhorta a nuestro corazón a corregir nuestro camino. Esperanza de vida. Aquí nos estamos dando cuenta entre Efesios 5 y Efesios 6 acerca de la importancia de las familias. Está hablando acerca de la importancia en cómo nos dirigimos a nuestros jefes y si somos jefes, el cómo nos dirigimos a nuestros empleados, de cómo nos dirigimos a nuestros hijos, de cómo los hijos se tienen que dirigir a los padres, porque esto es un fundamento principal para que tú y yo podamos caminar en rectitud y en obediencia para poder glorificar al Padre. No sirve de nada que dentro de la iglesia digamos, sí, pastor, sí, Cris, vamos a echarle ganas, sí, Cris, tú dinos si salimos a evangelizar, si dentro de nuestro hogar vamos a hacer todo lo contrario y vamos a estar ofendiendo a nuestros hijos, vamos a estar ofendiendo a nuestros padres, vamos a estar ofendiendo a nuestros esposos, porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿De qué sirve ser luz en la iglesia, pero oscuridad en tu casa? No sirve de nada. El primer ejemplo se pone desde casa, el primer ejemplo se pone desde el trabajo. Y aquí en la iglesia se glorifica, se exalta y se busca al Señor para que Él nos siga transformando, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Esperanza de vida, la importancia que tú y yo caminemos en unidad, es una prioridad. Es una prioridad que seamos uno. Oye, pero yo ya no estoy casada. Puedes ser uno dentro de tu familia. Uno con tu padre, uno con tus hijos. Puede ser uno en tu trabajo.
Yo en algún momento lo tengo que reconocer, ¿sí? En vez de sacar adelante el colegio para el que yo trabajo por más de 12 años, sí, yo parecía que le ponía el pie, le ponía el pie, le ponía el pie. Yo pensaba que estaba haciendo bien, pero ya hasta después reflexioné y dije, no, tengo que buscar la forma en que en vez de que saquen a la gente que está haciendo mal su trabajo, tengo que buscar la forma que esas personas se integren, que seamos uno. Y eso solamente hablando de una cuestión laboral. ¿Qué pasa con los matrimonios? Ya los matrimonios de ahora ya ni se quieren casar porque no tienen esta visión de un mañana con esa persona. Las personas dicen, pues nos unimos, es lo mismo. No es lo mismo. La palabra del Señor enseña que nos tenemos que casar, que tenemos que conseguir matrimonio. ¿Por qué? Porque si te vas a unir a alguien, es para toda la vida. Pero los jóvenes de ahora tienen la mentalidad mediocre de, si no funciona, pues lo dejo. Si no funciona, si me casé porque mis papás me dijeron que era la única forma de salirme de la casa casándome, pues me divorcio. Si no funciona, pues ya ni modo, así como las empresas. Si no me gusta, pues me salgo. Si la carrera no me gustó, me busco otra. Si mis papás me hicieron enojar, me voy de la casa. Si mi novia me hizo una carota y no me gustó, la dejo y me busco otra. Somos de decisiones fáciles. Y es por eso que no llegamos a ningún lado. Óyeme, pero el pasar el carbón por altas temperaturas para alcanzar conseguir un diamante, eso es lo complicado. El tener que meter una espada, una verdadera espada en altas temperaturas para que sea una espada que no se quebranta, eso es lo complicado. El que tú tengas que procesar y trabajar tu matrimonio, que tengas que trabajar con tus hijos, vale la pena. Cuesta, nadie te dijo que sería fácil. Y aquella persona que te haya dicho es que es bien fácil el matrimonio, te mintió. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Abraham. Por eso la palabra del Señor dice ayuda idónea. Y es por eso que dice no te unas en yugo desigual. Si uniéndonos según en yugo desigual es complicado, imagínate, complicado es cuando te unes a un yugo desigual. Bueno, me entendieron. Sí. ¿Entendieron el mensaje? ¿Sí lo entendieron? ¿O lo repito con más cuidado? Es importante, esperanza de vida, que nos unamos a un yugo igual al nuestro para que el camino sea fácil. Porque el camino de por sí no es nada sencillo. La vida no es fácil. ¿O alguien piensa que la vida es fácil? No. Por eso es que en el libro de Juan dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. Confía, yo ya vencí al mundo. Pero si nosotros en vez de caminar en lo recto, de caminar en lo que se debe de hacer, nos complicamos más la vida, es ahí donde caemos en este error que le queremos echar la bolita al Señor, y es que decimos, Dios me castigó, es que la mujer que Dios me dio, la esposa que Dios me dio, el esposo que Dios me dio, los hijos que me tocó, y el Señor dice, no, a ver, espera. Yo en la Biblia, en Efesios 6, te dije la importancia de disciplinar y corregir al hijo. Que tú no lo hayas hecho y que lo quieras hacer ahorita ya que el joven tiene 17 años y que se te revele y casi te quiera pegar, esa no es mi culpa. Porque por eso yo te mandé un libro hace más de 1500 años para que tú lo estudies, para que tú sepas cómo corregir a tus hijos, para que sepas cómo dirigirte a tu esposa, para que las mujeres sepan cómo dirigirse a su marido, para evitarnos todos los problemas. Pero si vas a llevar tu vida, lo que dice el Señor, si vas a llevar tu vida como tú quieres, no me vengas a ser responsable a mí de lo que tú hiciste mal. Oye, ¿eso viene en la Biblia? Sí viene en la Biblia. Yo te lo estoy parafraseando para que lo entiendas mejor. Pero esperanza de vida, somos muy responsables. Somos muy responsables. Y yo lo dije hace como
6 domingos y lo vuelvo a decir. La vida que yo tengo, sin duda alguna la volvería a escoger siempre y cuando sea cerca de la mano de Dios. Sea otra vez permitiéndome tomar su mano, conocerle, para llegar hasta este punto donde yo estoy. Mi vida es perfecta, no es perfecta, pero es plena. Tengo mucha paz, tengo el amor, tengo la familia que yo quiero, tengo la esposa que yo quiero y no me arrepiento de nada. ¿Hay muchas otras cosas que me gustaría conseguir? Sí. ¿Las tengo? No. ¿Las conseguiré? No lo sé. Pero vale la pena vivir lo que estoy viviendo en este momento. Y yo quiero que tú llegues a ese grado en donde tú digas, quiero volver a escoger esta vida. Quiero volver a intentarlo. Quiero perfeccionar y pulir lo que el Señor puso en mis manos. Porque ya habíamos hablado acerca de los dones. Obviamente, la palabra del Señor hace referencia a monedas, a dinero. Pero el Señor ha depositado algo en tu mano, esperanza de vida. Depositó una pareja, depositó hijos, depositó un trabajo, depositó lo que tenía que depositar. Lo que tú tengas en tus manos, esperanza de vida, eres responsable de entregárselo al Señor en enteras condiciones. Decir, Señor, me diste un marido bien mediocre y bien necio y bien cochino y bien descuidado, pero aquí te entrego este cochinito marranito todo descuidado, bien polidito, bien vestidito, bien educadito y bien cerca de tu presencia. Y el Señor te dirá, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, mis hijos son testarudos. Mis hijos no quieren saber nada de la presencia del Señor, andan en malos caminos, pero yo sigo orando por ellos, les sigo, cada que tengo la oportunidad les mando un versículo de la Biblia, no dejo de doblar mis rodillas por ellos, Señor. Cada que tengo la oportunidad, sin hostigarlo, le hablo de tu presencia. Mira, Señor, eso fue lo que me tocó, pero ya estando en la presencia del Señor, cuando Dios nos mande llamar, Señor, este es mi hijo, no está en el fuego eterno. Y el Señor te va a decir, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y así como es su esperanza de vida, hay muchas cosas que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es tiempo de pulirlo, es tiempo de trabajarlo. Cualquiera esperanza de vida, cualquiera bota las cosas y las deja a medias. Cualquiera se rinde, cualquiera tira la toalla. Pero no cualquiera termina el trabajo que el Señor ha puesto en sus manos. Y cuando terminas ese trabajo que tenías en tus manos, toda la gloria y toda la honra al Señor, porque Él ha sido bueno. Porque el Señor jamás te desamparó. Vale la pena esperanza de vida, vale muchísimo la pena. Vale la pena doblar las rodillas. Vale la pena con todo nuestro cansancio, con todo nuestro corazón oprimido, contristado, ir a la presencia del Señor y decir, Señor, una vez más estoy aquí para pedirte por mi marido, una vez más estoy aquí para pedirte por mis hijos, una vez más estoy aquí para pedirte por mi trabajo, una vez más estoy aquí para pedirte por mis finanzas, una vez más estoy aquí porque te necesito. Vale la pena cada momento que tú buscas la presencia del Señor y que tú haces lo que está en tus manos, porque tampoco se trata de nada más orar y esperar a que el Señor haga, porque bien dice la palabra del Señor que la fe sin obras está muerta. Tú y yo tenemos que accionar. Y así con la oración debe de estar, más bien dicho, las acciones deben de estar respaldadas con una oración. Porque no se trata solamente de orar y esperar a que el Señor haga. Se trata de orar y empezar a movernos, empezar a pararnos de nuestro asiento y hacer lo que está en nuestras manos. Es por ello la importancia, esperanza de vida, de que entendamos la importancia de ser uno. Tenemos que ser uno en nuestra iglesia, uno en nuestra casa, uno en nuestro matrimonio, uno en nuestro trabajo. Y de esta forma, el nombre de Cristo es glorificado y exaltado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida.
Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averano. Somos esperanza de vida, menos religión, más de Dios.